Estamos acá, ¿no? Y no me molesta. Vamos a hacer el mangueo primero. Vamos a hacer el mangueo antes de empezar la clase. Les pido mil disculpas por esto. Pero bueno. Por favor, denle like a este video. Por favor. Hay 169 personas. 170. Bueno. Pero solo hay 90 likes. ¿Por qué no le pusieron like? Pónganle like. Mejoren el algoritmo. Ayuden al algoritmo. No, vamos a hacer el mangueo al final. Vamos a hablar. No, vamos a hacer el mangueo ahora. Bien, si quieren bancar este canal, si quieren bancar este proyecto, no olviden que pueden hacer aportes a través de los links de Mercado Pago que van a encontrar en la descripción de este video y en el primer comentario destacado. Si no, pueden hacerse miembros del canal y de esta forma pueden hacer un aporte mensual. También pueden hacer un aporte mensual a través de Mercado Pago. Y si no tienen Mercado Pago y si no les gusta hacer la política de miembros, también tienen links de PayPal para poder hacer aportes mensuales fijos o únicos. Y eso es todo, listo, bla, bla, bla. Uno tiene que comer, bla, 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 la docencia. Perfecto. Listo. Terminamos. Haremos uno al final con un recordatorio de las funciones. Bien. Hasta acá. Lo que nos convoca entonces es entender de dónde viene todo el proceso de lo que va a ser el genocidio en Indonesia. Para eso hay que hacer algunos señalamientos. Bien. Indonesia. Breve repaso. Bien. Indonesia es un país relativamente joven. Su declara como país, como Estado-nación moderno. Como Estado-nación moderno, por las dudas. Indonesia declara su independencia en agosto de 1945, aunque tuvo una guerra de independencia contra las fuerzas holandesas, apoyadas por el Reino Unido, también en esa ocasión, que duró 4 años y fue sangrienta. Ya vamos a hablar de ello, ¿no? Ya viene un poquito de eso. Como tal, Indonesia tiene la particularidad de ser un país absolutamente insular. Es un conjunto que abarca más de 1700 islas. O sea, de todos los países, prácticamente este es el archipiélago con más islas de todo el mundo. O sea, Indonesia es básicamente un enorme conjunto de islas de todos los tamaños. Está, como dijimos, a caballo entre el Océano Índico y el Océano Pacífico. Está entre Oceanía y está entre Asia. Es prácticamente el país más grande del sudeste asiático. Y además de ser el país más grande del sudeste asiático, como dijimos, es el más poblado porque es el cuarto país más poblado del mundo. Y como dice acá un compañero, eso también es cierto, no lo iba a mencionar, pero es el país insular con más fronteras internacionales que existe. Indonesia, además de esto, además de ser un enorme cúmulo de islas, tiene la particularidad de que está a caballo entre montones de circuitos comerciales, culturales, históricos. Esto ha llevado a que como país, Indonesia esté marcado por una enorme diversidad cultural. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, fundamentalmente porque la población de Indonesia es étnicamente muy amplia. Hay de todo, hay población que proviene de las islas del Pacífico, población de Asia continental que proviene de India y que proviene de China. Tenemos población que es mucho más cercana a lo que es la región de Oceanía. Esto lleva a que, por ejemplo, a lo largo de la historia de Indonesia tengamos etapas, primero de las sumas de religiones del Pacífico que me son desconocidas. Perdón, pero bueno, no es mi campo de expertise. Pero que sí, por ejemplo, hayamos tenido una enorme expansión del hinduismo. Y en otros momentos, una enorme expansión de lo que es el Islam. Para lo que es el periodo que se abre después del siglo XIII, el Islam es XIV, el Islam es absolutamente preponderante en Indonesia y lo que es la región se convierte en una suma de sultanatos. Pero también tenemos la expansión china, los chinos traen el budismo. Bueno, Rachel Laudan, cuando analiza lo que es esta región, en su libro que es Historia de la Cocina, me gusta mucho comer, tema para otro día, plantea esto, hay una enorme combinación de elementos que provienen de la cocina china, de la cocina india, de la cocina del Pacífico. Es
muy amplio el fenómeno cultural de Indonesia. A tal punto de que nosotros tenemos montones de religiones conviviendo problemáticamente en más de una ocasión. ¿Cómo chucha llegó el Islam ahí? El Islam es la segunda religión más extendida del mundo después del cristianismo. O sea, primero te tenés que preguntar cómo llegó el cristianismo a todos lados, que es una historia para otro día. Y después, posteriormente, el Islam desarrolló una enorme expansión. La primera vez que llega el Islam es durante la época del califato abásida. Esa es la primera vez que llega el Islam a Indonesia. Acá me dicen, puede decirse que es el país más poblado del hemisferio sur? Sí. No. Sí. Pará. No. Sí. Sí, ¿por qué no? Sí, sí. No, pero el punto es que Indonesia está a caballo entre los dos. A Indonesia no lo atraviesa el Ecuador, o sea, también está en el hemisferio norte. Ah, y ahora me perdí. Estoy muy conflictuado con esto. No, pará. No, Indonesia lo atraviesa el Ecuador. Está entre los dos hemisferios. Que yo recuerde. Sí, tiene que estar entre los dos hemisferios. No lo había pensado como un país del hemisferio sur, pero sí, efectivamente. Sí. Volviendo. Acá me están preguntando, no solo me dicen, ¿cómo llegó el Islam a esta región? Bueno, pensemos lo siguiente. Indonesia no solo es un país que tiene población musulmana, es el país con más población musulmana del mundo. O sea, por un lado Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo. Tiene... No me quiero equivocar. Creo que 273 millones de habitantes. Espero haberle pegado al número exacto. Si no me equivoco, 273 millones de habitantes de Indonesia. Tiene un gran problema de superpoblación en su capital, Yakarta. De hecho, hay muchas movidas para mover lo que es la capital para evitar un poquito lo que es la acumulación. Pero además de esto, es el país con más musulmanes del mundo. Lo cual le da incluso muchísima importancia geopolítica para el mundo musulmán. Yo cito esto porque muchas veces la gente asocia árabe con musulmán. Y la población de Indonesia, por más que en algún momento hubo alguna inmigración, no es árabe propiamente. Pero el país es de mayoría musulmana. Igual hay otras religiones, hay hinduismo, hay budismo y otras religiones menores. De hecho, en el último tiempo ha habido toda una serie de denuncias porque las violaciones de derechos humanos son algo estructural en este país del sudeste asiático. Y hoy en día hay una serie de medidas que se han impuesto por las que se están planteando montones de limitaciones a los derechos civiles vinculadas a restricciones religiosas de todo tipo. Incluida, por ejemplo, hace poco hubo un escándalo por la prohibición del sexo extramatrimonial. Perdón, del sexo prematrimonial. Y no sé, calculo que el extramatrimonial también. Momento aliade, odio todo ese fenómeno. No importa. No de cuestionar la hegemonía, pero odio esa visión obsecuente. Así de... Pero Indonesia, así todo, es un país extremadamente machista y de hecho un poquito de lo que fue la práctica de la violencia durante el momento del genocidio está vinculado a eso, como vamos a ver, pero hay todo un fenómeno de prostitución, de violación de menores terribles, así que nada, a pesar de que puede estar prohibido, en la práctica eso va a implicar que haya una situación de sometimiento a la mujer tremendo. Pero además Indonesia es parte del G20. Está entre las 20 economías más importantes del mundo. Lo cual es
problemático en muchas cosas. Pues es un país extremadamente poblado y uno lo presenta como un país como una economía enorme, pero cierto es que Indonesia tiene una desigualdad bastante importante. Muchos plantean que el índice de desarrollo humano alto que Indonesia presenta en términos globales es en gran parte un producto de que uno, digamos, balancea ese índice con el nivel de vida de la población urbana, pero que hay montones de áreas rurales en donde la pobreza es espantosa y hay situaciones de explotación terribles. Pero Indonesia es una de las economías más grandes del mundo. De hecho, es el único país del sudeste asiático que pertenece al G20, Indonesia. Y en el 2022 creo que hubo un tema con que le invitaron a Zelensky, también a Putin, tema para otro momento. Pero bueno, esas son algunas características de Indonesia. Lo cierto es que hacia el siglo XVII, lo que era la región de Indonesia era un conjunto de sultanatos enfrentándose y comerciando entre sí. Hay que entender que el hecho de que esto se encuentre a caballo entre el Océano Índico y el Océano Pacífico ha convertido en un punto de paso para todo lo que era la navegación interoceánica. Y en particular, acá me dicen, no nos alejemos tanto del eje, por favor, profe, avancemos con el tema. Y estamos hablando, yo estoy partiendo de que era una serie de sultanatos en la temprana modernidad. Esta región tuvo la particularidad de que al encontrarse en un punto comercial vital y unir montones de circuitos comerciales de Asia, África y el Pacífico, se convirtió en un objetivo muy valioso para la emergente potencia de las Provincias Unidas, o como solemos llamarlo en Argentina, la República de Holanda, ¿no? Ya tuvimos un video al respecto, se lo recomiendo, sobre el tema de si es Holanda o Países Bajos. Holanda es una de las provincias que conforman los Países Bajos, pero es la más importante y bla, bla, bla. Bueno. Lo cierto es que con el cambio de siglo del XVI al XVII, la expansión de los holandeses a lo largo de los mares, tanto Atlántico como Pacífico, los llevan a rivalizar con el conjunto de las potencias europeas por el dominio de distintas rutas comerciales. Y estos son los primeros que se van a establecer firmemente en lo que es la región de la India, pero particular, junto con los portugueses, pero en particular lo que fue llamado como las Indias Orientales. Si América fue las Indias Occidentales, y en general esto se utilizó para referirse también a lo que es el Caribe, las Indias Orientales, que son este conjunto de islas en el Pacífico, van a ser dominadas por los holandeses. Así nace la Verenigde Oost-Indische Compagnie, la VOC, que fue la compañía holandesa dedicada a la explotación de las rutas marítimas del Pacífico. Los holandeses construyen un poderoso imperio, primero mediante factorías, pero sobre todo a lo largo del siglo XIX, fortalecen lo que había empezado como esta serie de factorías y lo convierten en un verdadero imperio territorial. Un detalle a señalar es que Yakarta fue llamada Batavia como, digamos, por los holandeses. Lo que fue conocido, lo que es la capital, en su momento, Batavia. La Batavia de las colonias holandesas de las Indias Orientales. Este conjunto de islas, entonces, era un punto estratégico, permitían todo tipo de cultivos comerciales y se convirtieron en algo así como la gran joya de lo que fue el colonialismo holandés. Porque es una punta de acceso directo a los circuitos comerciales de Asia. Acá tenemos que pensar que si bien los holandeses habían intentado ingresar plenamente en la India, fueron desplazados totalmente por los ingleses en el siglo XVIII. Así que las Indias Orientales son el gran dominio holandés. Y los holandeses han salido muy bien parados en lo que es el imaginario colectivo sobre lo que es el colonialismo. Porque la realidad es que los colonos holandeses, que sí ahí dije Portugal y también los holandeses, pero porque me dicen, profe, ¿no había sido Portugal el primero? Sí, Vasco de Gama llegó.
pero los que se instalaron firmemente en las Indias Orientales fueron los holandeses. Bien, dicho eso, los holandeses construyeron un imperio colonial en el que el trabajo esclavo, el trabajo en plantaciones, el sometimiento racista de la población fueron centrales. En Indonesia el clima era muy propicio para esto, el cultivo de arroz, la explotación del caucho, la explotación del petróleo. Y todos esos elementos hicieron que para los holandeses fuera muy fácil explotar a una población de campesinos pobres y someterlas a todo tipo de abusos de autoridad. Historia clásica del colonialismo. Algún día habría que hacer un video sobre colonialismo, imperialismo y separar el siglo XVI, XVII, XVIII de lo que fue el siglo XIX. Pero eso va a quedar para otro día. No nos vamos a extender sobremanera sobre esta cuestión, porque además ya llevamos casi una hora. Lo cierto es que el imperialismo holandés, al igual que gran parte de lo que fueron los imperialismos de las potencias occidentales, tiene como un punto de quiebra en la Primera Guerra Mundial. No porque la Primera Guerra Mundial generó la crisis del orden colonial, al contrario, sino porque la Primera Guerra Mundial, con el desgaste que supuso para gran parte de las economías de las economías europeas, impuso, por ejemplo, la necesidad de explotar fuertemente los recursos de las colonias. Por ejemplo, Holanda sostuvo la neutralidad a ultranza en la guerra. Hizo todo lo posible. Pero sin embargo, la interrupción del comercio y del funcionamiento de la economía mundial durante la guerra provocó montones de restricciones a la economía holandesa que buscaron ser compensadas como explotando las colonias, obviamente. Joseph Fontana llama al capítulo siguiente a... Bueno, Joseph Fontana en realidad tiene un capítulo sobre la Gran Guerra, después tiene un capítulo en su libro El siglo de la Revolución. El otro día estábamos viendo un análisis, un compañero publicó una lista de cuáles eran sus libros recientes que consideraba que eran sus preferidos, es decir, libros publicados en los últimos 5 o 6 años, no me acuerdo. Y yo dije Fontana. El siglo de la Revolución es de los libros de los últimos 5 años, mi libro preferido, pero de acá a la China. Particularmente él llama al capítulo que sigue a la hora de la Revolución, lo llama repartirse el mundo. Pero hay que considerar que con la derrota alemana hubo un gran repartimiento de colonias que en su momento habían pertenecido al Imperio Alemán y que fueron distribuidas entre las potencias vencedoras. Las potencias vencedoras, o al menos aquellas que no pertenecían a las potencias centrales, se vieron enormemente beneficiadas con la explotación colonial que sigue a la Primera Guerra Mundial. En medio de esa explotación, en la que obviamente la población nativa tenía todas las de perder por las prácticas de trabajo forzosos y el no disfrute de ningún tipo de derechos y otros elementos, es que empiezan a surgir fuertes movimientos nacionalistas. Hay que decir, por ejemplo, que es también el periodo entre guerras cuando toma fuerza el movimiento nacionalista en la India. Bueno, lo mismo va a pasar con Indonesia. El fervor nacionalista de la Primera Guerra Mundial había tomado mucha fuerza. Pero además, por ejemplo, los puntos de Wilson fueron la inspiración para que se hable de la autodeterminación de los pueblos y demás. Pensemos que el fin de la Primera Guerra Mundial lleva a que montones de imperios plurinacionales dentro de Europa se disgreguen. El imperio ruso, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro. Así que no solo en Indonesia, sino que en la propia Holanda surgen montones de intelectuales que en favor de la autodeterminación... Me voy a poner los anteojos porque si voy a leer sus mensajes necesito algo. En favor de la autodeterminación de los pueblos, plantean, por ejemplo, la construcción de un nacionalismo indonesio con el objetivo de proclamar su independencia. Acá alguien dice conferencia de Bandung, falta para eso. No se adelante. Falta. Esos líderes, esos referentes nacionalistas, buscan formar fuerzas políticas para plantear esto, la posibilidad de una Indonesia independiente. Es así que van a surgir dos grandes partidos políticos.
1925 se funda el Partido Comunista de Indonesia, PKI. ¿Por qué comunistas? ¿Por qué comunistas? ¿Por qué todo nos lleva al comunismo? Bien, hay un punto acá. No es casual. Indonesio e indoneso también se usa. O sea, indonesio es el gentilicio, pero se puede usar como adjetivo indoneso. Lo estuve chequeando. Bien. ¿Por qué Partido Comunista? ¿Por qué Partido Comunista de Indonesia? Básicamente, la misma respuesta que Vietnam. No es la misma, pero es muy similar. Es la misma. En 1920, si nosotros nos paramos en el arco ideológico que imperaba en lo que era el primer mundo, en los partidos políticos modernos de Europa, las críticas al colonialismo no estaban. Los socialdemócratas apoyaban el colonialismo. Los liberales apoyaban el colonialismo. Los conservadores apoyaban el colonialismo. Los nacionalistas apoyaban el colonialismo. Los demócratas radicales apoyaban el colonialismo. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos queda? Y bueno, que justamente por su crítica al fenómeno del imperialismo, Lenin había proclamado una retórica antiimperialista para la Tercera Internacional. Muchos comunistas llegan a serlo porque son anticolonialistas y viceversa. Por eso, por ejemplo, Ho Chi Minh fue una parte central del nacimiento de la Tercera Internacional, antes de convertirse en la gran cabeza del Viet Minh. De la misma forma, el Partido Comunista de Indonesia es el primer partido comunista del sudeste asiático. Ese partido comunista, reconocido por la internacional, va a ser central en el proceso que siga. Ahora, en 1925 nace el Partido Comunista de Indonesia y en 1927 nace el Partido Nacional de Indonesia. El Partido Nacional de Indonesia es fundado por un tal Sukarno. ¿Quién es Sukarno? Bueno, Sukarno es de origen aristocrático, es hijo de un profesor, estudia arquitectura, se forma como intelectual en escuelas holandesas y toma contacto con las ideas del nacionalismo, de la autodeterminación de los pueblos, y todos estos elementos los llevan a formar parte de los jóvenes nacionalistas que pretendían la formación de un Estado independiente indonesio. Ese proyecto por el que peleaba Sukarno va a tener que esperar el momento oportuno. Lo que sí es claro es que en la década finales de la década del 20 y durante la década del 30, el nacionalismo florece en Indonesia. Al igual que ocurre con gran parte de todo el proceso de descolonización, si bien en lo que es el reforzamiento del colonialismo, el surgimiento de los primeros movimientos nacionalistas, la Primera Guerra Mundial es una bisagra, el punto de quiebre es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue una herida mortal para los grandes imperios coloniales de Europa. Y acá el punto central no necesariamente es Alemania, aunque Alemania tiene un rol que jugar, sino que si nos sacamos nuestra perspectiva europea, Dios, estoy muy pensamiento de colonial, si nos sacamos nuestra perspectiva europea occidental, podríamos decir que la Segunda Guerra Mundial no empezó en 1939, sino que en cierta forma empezó en 1937. Está bien, todavía las grandes potencias no habían ingresado, pero para Asia, 1937, con la invasión japonesa a China, es un poco el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que, más allá de lo que es el teatro de operaciones de Europa, Japón fue la gran potencia conquistadora del Pacífico y el continente asiático. Y lo que va a ser la independencia de Indonesia está afectada por ambos factores. Por un lado tenemos que considerar que
Alemania logró conquistar Holanda rápidamente en 1940 y con la conquista y la rendición de Holanda desaparece la metrópoli. O sea, la metrópoli que gobernaba Indonesia ya no existe, ya no gobierna, ya no tiene dominio. A eso hay que sumarle que va a haber holandeses que colaboren con los nazis. Y alguien hizo esta pregunta y ahora se la vamos a responder. En lo que va a ser las matanzas de comunistas en Indonesia y gran parte del aparato represivo, incluso la represión a los revolucionarios independentistas, va a haber nazis. Ustedes miran, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. Cuando se produce la ocupación nazi de Holanda, surge el colaboracionismo. De hecho, había miembros de la familia real holandesa que simpatizaban con los nazis. Hay una princesa holandesa que se casó con un nazi, si no me equivoco. Eso lleva a que cuando llegan los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis se vayan a los territorios coloniales para huir de la justicia. Y hay nazis que llegan con el apoyo de los colaboracionistas a Indonesia para retirarse, ¿no? Y pasar sus últimos días. Y ahí van a colaborar en la represión. No va a pasar con algunos japoneses. Pero ahí está la respuesta. Alguien había hecho una pregunta al respecto. Ahora, con la metrópoli ocupada por los nazis, Japón podía dar rienda suelta a la violencia en todo lo que eran los territorios de Holanda en el Pacífico. Así que las fuerzas japonesas van a ocupar militarmente Indonesia. Y en esa ocupación se comportan como una potencia conquistadora absolutamente brutal. Hay un detalle muy interesante, que es que en la última etapa de lo que fue la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, los japoneses tuvieron una retórica en la construcción del Manchukuo, de lo que era el imperialismo territorial japonés en Asia, que era formar una gran unión de pueblos asiáticos contra las potencias occidentales. Y se fijan, esto creo que lo hablamos en el video de Vietnam. Hay una serie de retóricas y discursos que mostraban a los japoneses capitaneando a los pueblos asiáticos en la liberación del continente del yugo europeo. Pero es muy lindo que hay un documento en el cual igual no debe confundirse la unión de los asiáticos con la igualdad, porque los japoneses son descendientes de los dioses. El nacionalismo japonés era muy violento y supremacista, y no se le ha prestado suficiente atención. Eso queda para otro día. En la última etapa de la guerra, los japoneses se presentaban como los fundadores de una fuerza asiática por la unión contra los occidentales. De hecho, por esas declaraciones y esas posiciones, va a haber propagandistas holandeses que digan que la naciente independencia de Indonesia era un producto del imperialismo japonés. Lo cierto es que va a haber un movimiento de resistencia indonesio contra lo que era la ocupación japonesa. Ese movimiento de resistencia va a tener como protagonistas a muchos de los referentes de lo que era el Partido Nacional Indonesio. Y esos referentes van a protagonizar a futuro la lucha por la independencia. Esa resistencia, obviamente, como en muchas otras ocasiones, tuvo gran participación de la guerra de guerrillas y llegan incluso algunos comandos británicos y algunos miembros de las fuerzas especiales británicas a apoyar a los guerrilleros. Algo parecido, paradójicamente, a lo que ocurre en Vietnam, cuando la CIA, los comandos estadounidenses en un momento prestaban apoyo a los guerrilleros comunistas, paradójicamente. Lo cierto es que, como sabemos, Japón va a tener que enfrentar no solo la guerra en la última etapa contra Estados Unidos
isla por isla, sino, por ejemplo, el avance soviético sobre el Manchukuo, lo que lleva a que exista Corea del Norte. Buen tema para un video este año, Corea del Norte. Ya llegará. Además de eso, Japón recibe 2 bombas nucleares, lo que lleva a la rendición incondicional del Imperio de Japón frente a Estados Unidos y la ocupación militar de la isla, tema que no suele ser tan mencionado. Japón fue ocupado militarmente por Estados Unidos. El punto más interesante es que si bien los japoneses se rinden ante Estados Unidos, en el marco de la guerra, van a rendirse en Indonesia ante autoridades que no son las europeas. Se van a rendir ante los combatientes independentistas. Holanda había perdido el control de facto de Indonesia. ¿Por qué? Muy bien, porque estaba ocupada por los nazis. Y por el otro lado, porque en Indonesia, que estaba ocupada por los japoneses, hay un movimiento de resistencia que apropió también la idea de gestar su propia independencia nacional. Eso lleva a que en agosto de 1945, aprovechando la derrota japonesa, el avance de del movimiento nacionalista, Sukarno proclame la independencia de la República de Indonesia. Agosto 1945, Japón se está rindiendo en el escenario bélico mundial, y en Indonesia, el líder del Partido Nacional Indonés declara la independencia. Esa declaración de independencia no va a ser recibida con buenos ojos por los gobernantes de las Provincias Unidas. El Reino de los Países Bajos va a considerar que es el momento, finalizada la guerra, de recuperar el control de sus colonias. De nuevo, ya sé que pueden parecer excesivas las comparaciones, pero es muy similar a lo que ocurre con Indochina y Francia. Francia había perdido el control de facto y después de la guerra decide recuperar ese control movilizando al ejército para ahora apropiarse ese territorio. El punto es que los indonesios tienen que formar un ejército improvisadamente con las armas con las que cuentan. Y son muy rústicas. Toman armamento de los japoneses que se habían rendido y que pueden encontrar, no de todos los japoneses,